nombre es Nicolás Piniti. Vamos a hacer hoy una clase práctica de finanzas corporativas. Yo no soy su ayudante. Su ayudante entiendo que es Julián. Estoy hoy acá haciendo una suplencia. De todas maneras les dejo acá todos mis datos. Ahí tienen mi email y mi número de teléfono. Cualquier cosa que no entiendan de esta clase o de la materia me mandan un WhatsApp y lo vemos, no hay problema. Hoy vamos a hacer una clase de repaso. Entiendo que en la teórica vieron viendo hasta el capítulo 3, más o menos. Antes, ¿quiénes son del rubro de finanzas corporativas? ¿Uno trabaja en nuevos negocios, en algún área? ¿Vos? No, nada que ver. Ok. Después, bueno, hay gente que no sepan absolutamente nada de finanzas, no sé, veterinarios, taxidermistas, abogados. Bueno. Bueno, esta clase por ahí, cuando arrancamos la materia un poco está orientada a los que no son del palo, digamos, para ir arrancando por lo básico y después ir metiéndonos más en los detalles. Esta foto no es representativa realmente de la industria, esta es más parecida a lo que hacemos. Vamos a hacer un poco de repaso de estructura de capital, un poco de evaluation vamos a hablar y después vamos a hacer unos ejercicios que se estuvieron tomando en algunos finales que son como para ir entrando en calor. Primero, quería hablar un poco de la diferencia entre estas dos slides, las tienen en la teoría, el valor de compañía, deuda, equity, activo, pasivo, capital. Esto va por ahí un poco más dirigido a los contadores. ¿Todos entienden bien la diferencia entre estos dos cuadritos que son bastante parecidos? Para los que no lo entendieron y no se animaron a decirlo, básicamente la diferencia entre una evaluación desde el punto de vista contable, lo que hacen contadores y lo que hacemos nosotros en el rubro de las finanzas es que este cuadrito mira para atrás, hacia el pasado, mientras que este otro, cuando vemos valor, compañía, deuda y equity, estamos mirando hacia adelante. Es decir, no nos interesa lo que pasó, sino lo que va a pasar. Esa es simplemente una referencia temporal. Nosotros cuando hablamos de la situación patrimonial de una compañía, desde la perspectiva de mercado, estamos hablando siempre de esto, del equity, deuda y valor compañía. A modo de ejemplo ilustrativo, supongamos que tengamos este caso, ¿no? Viene Pablo Picasso y todos saben quién es Picasso, ¿sí? Hubo clases donde hay gente que no sabe. Quiere abrir su propia empresa, ¿no? Entonces dice, bueno, yo tengo 50 centavos y le pide 50 centavos a Bruno que se los presta. Entonces, con eso con ese junto un peso, se compra una servilleta y es un dibujo. Entonces yo le pregunto a un contador, ¿cuánto vale la empresa de Pablo? Y agarra, mira el balance y mira, esto es muy sencillo. El pasivo tomó 50 centavos de deuda que le debe a Bruno. De capital tenía 50 centavos que puso él, un peso que compró, que tiene en su balance de la billetera y de la virome y la servilleta. El capital patrimonio neto son 50 centavos. Yo lo agarro y lo miro, pará. Ese dibujo que hizo Pablo Picasso en la servilleta lo pongo en una subasta y lo puedo vender en, no sé, vamos a ver cuánto puse acá. Lo puede vender en 1 millón. Entonces 1 millón menos 50 centavos son 999.999,50. Esa es la diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que haría un analista contable. Nosotros miramos lo que tiene, cuánto puede llegar a valer en el futuro, y eso es lo que llamamos equity, esto es lo que llamamos valor compañía, y esto es lo que llamamos la deuda. Esto es este cuadrito de acá, vamos a complejizarlo un poquito, y cuando nosotros miramos la estructura, cuando hacemos una evaluación de la compañía, que con suerte en alguna práctica acá vamos a hacer alguna, vamos a ver que si yo desgloso la compañía en todos sus componentes, empiezo a ver su estado contable, empiezo a ver su perspectiva futuro, puedo encontrar que tiene todos estos componentes. Por un lado, lo que acabamos de llamar como equity, que sería la proyección de todos los ingresos que van a tener los accionistas hacia el futuro. Está la parte de la deuda. Ustedes acá con Julio van a ver varios instrumentos de deuda, si no vieron algunos ya, obligaciones negociables, préstamos, deuda subordinada. El equity es todo lo que ustedes ven cuando ven una compañía pública que cotiza en la bolsa. Si yo agarro todas las acciones y las multiplico por el precio de la acción de mercado, tengo lo que se llama equity. Para una empresa que no cotice en la bolsa, bueno, tengo que ponerme a hacer hipótesis, trazar escenarios y determinar cosas. Un poco vamos a hablar de eso ahora.
Después tiene la posición de caja que tiene en la compañía en el momento. Acá no me quiero detener mucho porque esto es un poco confuso, no lo vamos a ver acá, pero está la parte de capital de trabajo, créditos comerciales, pasivos comerciales que tengan en el momento. Por último está la parte de inversiones u otros activos. ¿Estos qué son? Por ejemplo, yo tengo una compañía que fabrica caramelos y la compañía es dueña de un terreno que vale $2 millones en otra municipalidad. Que no tiene ningún uso práctico en las actividades del día a día. O sea, es un activo que está ahí pero que no se usa, no tiene galpón, no tiene mañana, es un activo que está ahí. Dentro del balance de la compañía yo tengo ese activo que no está abocado a la producción y que tiene un valor. Esto es lo que se llama inversiones en otros activos. O, por ejemplo, cuando una compañía que tiene acciones de otra compañía. Eso es lo que viene acá. Y por último, la diferencia entre todo esto me da lo que llamamos el company value, que sería, en términos contables, esto sería lo que llamamos el flujo de fondos que va a originar la compañía descontado una tasa de interés, que ahora vamos a ver cuál es. Una pregunta, ¿el pasivo comercial está al lado del company value? Porque vos acá lo que tenés es el saldo entre activos comerciales y pasivos comerciales. Y puede quedarte un negativo y te está restando. Pero o sea, que todo lo que sea una deuda corriente también la meterías ahí. Sí, working capital. El neto sería, ¿no? Claro, el neto, el saldo entre activos corrientes. Sí, siempre lo hubiera puesto, digamos, en deuda. Es que no es una deuda. Sería más grande acá y más grande acá también. Sí. Es una convención, podés, si querés poner la deuda acá, pero cuando hablamos de deuda en finanzas, estamos hablando de deuda financiera, deuda institucional que yo tengo son instrumentos de otras características. La deuda, el pasivo comercial, generalmente es un pasivo que uno lo va cancelando y lo va regenerando al mismo tiempo, es algo que está constante en la actividad, que varía mucho con el tipo de industria en el que estoy trabajando. En algunas empresas hay algunas. Por ejemplo, el Estado, si yo trabajo con el Estado, bueno, es el Estado, por ejemplo, es un mal pagador, por ejemplo. Hay empresas que son mal pagadores. Entonces, constantemente tienen una deuda comercial creciente. ¿Qué pasa? Ser un mal pagador en términos financieros es bueno. O sea, una empresa que tiene que vos ves que siempre mantiene un stock de deuda comercial alto, vos decís, está endeudado. No está endeudado, lo que está haciendo no está pagando, eso es bueno. Para el punto de vista del accionista, ¿por qué significa eso? Que tiene mucho poder de negociación, que los proveedores dependen de él, y entonces los proveedores se la arrastran y vienen, por favor, pagame la boleta, y el tipo, sí, te pago cuando se me canta. Yo, sos un proveedor de servicios de YPF. YPF es un monstruo, vos le soldás caños en un campo, y le mandás la factura. ¿Y sabés cuándo te paga YPF? Cuando se le cantan, 2, 3, 4 años. Vos haces todos los días llamando al departamento comercial y te van a derivar de acá para allá. Y eso a YPF le figura como una deuda que no te está pagando. Y para los accionistas de YPF es buenísimo. Que bueno, mirá, tenemos tanto poder sobre la gente que nos provee servicios que le pagamos cuando queremos. Es simplemente una asimetría de poder de negociación. Cuando hablamos de deuda financiera, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de obligaciones, bonos que emitimos en la bolsa, préstamos que le pedimos a un banco, préstamos que muchos están garantizados por activos. Son instrumentos que son de más largo plazo, que tienen reglas escritas de que dicen se va a pagar, esta deuda la tenés que volver dentro de 5 años, vas a pagar mis intereses trimestrales por tanto, todo el tiempo, y está todo en un contrato. El otro es una factura que vos mandaste y no te la pagué. Es distinto. ¿Entiendes? Sí. Para el cálculo del equity de compañías públicas, ¿considerás el total de acciones o solo las acciones que son integridades? Todas, el total, sí. Muy buena pregunta porque eso suele aparecer como trampa en los exámenes, lo que dice Gabriel, anótenlo. Cuando uno va a averiguar el equity de una compañía, tiene que multiplicar todas las acciones existentes de la compañía, no solamente lo que llamamos el float, que es lo que está tradeándose todos los días en la bolsa. Ustedes saben que una compañía por ahí tiene, por tirar números, ¿no? Un 30% de sus acciones todos los días se compran y se venden y van cambiando de manos en la bolsa, y el resto, 70% por ahí lo tienen los socios fundadores, lo tienen fondos de inversión que se quedan a muy largo plazo, y ustedes ven que eso no se compra y se vende en la bolsa, eso está siempre en las mismas manos.
pero cuando yo quiero evaluar el valor de la compañía tengo que multiplicar todas las acciones existentes, incluyendo la de los inversores institucionales, se dice, los que las tienen para más largo plazo. En definitiva, si yo tengo que evaluar una compañía, digamos que voy a evaluar a Sindar, es un poco el trabajo que hago yo en el día a día, es un poco evaluar compañías. Básicamente lo que uno hace es construir un modelo, construir un modelo de los activos, ¿no? Este es un modelo de la vida real, de un proyecto que estábamos viendo, pero bueno, no importa que viene, básicamente uno, mediante muchas hipótesis diferentes, va a hacer una proyección de ventas, va a hacer una proyección de costos, va a hacer una proyección de inversiones, va a hacer una proyección de impuestos, y eso me da un flujo de fondos. Y yo ese flujo de fondos lo voy a descontar a una tasa de interés. Y con esa tasa de interés voy a conseguir el valor neto de los activos productivos. Sí. ¿Qué peso de calidad, digamos, le das a una proyección del 2034 de este contexto? Bueno, buenísima la pregunta y voy a tratar de responder. Primero me abstraigo un poco de la realidad argentina, ¿no? Cuando hablábamos acá, por ejemplo, el ejemplo de Picasso, yo acá dije, bueno, la virome, el dibujo que hizo Picasso en la servilleta valía 1 millón. Eso es mi evaluación. Acá, la diferencia también entre la perspectiva contable y la perspectiva de mercado, cuando hablamos de la subjetividad. En la perspectiva contable hay reglas contables que todos los contadores tienen que decir, por ahí hay distintas reglas, pero hay manuales que me dicen cómo tengo que evaluar las cosas y todo contador que está siguiendo el mismo manual tiene que llegar al mismo resultado. Cuando estamos hablando de un número de finanzas, no. Acá el valor es subjetivo. La evaluación que yo hago de que esa servilleta con el dibujito vale 1 millón, lo viene otro tasador y dice 1.500.000 y viene uno que se enamoró del dibujo y yo pongo 10 millones. Lo mismo pasa con las empresas. Uno cuando por ejemplo, yo trabajo en la industria petrolera y evaluamos empresas petroleras. Entonces, una de las cosas que yo tengo que proyectar a futuro cuando hago esta evaluación de acá, tengo que proyectar las ventas, es el precio del petróleo. Y entonces de repente me estoy poniendo que el precio del petróleo va a valer $65 por barril en el 2040. Si yo supiese cuánto va a valer el precio del petróleo en el 2040, no estoy haciendo esos numeritos, estaría en billete yendo de Capri a New York todo el tiempo. Cualquier persona, puede venir otro analista total y poner 50, y un montón de analistas vamos a llegar todos a valores diferentes. Y eso básicamente, esa cantidad de valores diferentes, es lo que permite que haya transacciones, que haya gente dispuesta a vender y gente dispuesta a comprar, porque el valor es subjetivo. O por ahí, cuando estoy evaluando una empresa, veo que esta empresa tiene una sinergia particular con mi empresa que me permite capturar un valor que otro no. Ahí no tenés inflación proyectada. Claro, este igual es un proyecto en el exterior, no es Argentina. Respecto a la pregunta de cómo hacemos las cosas en Argentina. Mira, en Argentina, sí, más de 2 años es ciencia ficción, 1 año es ciencia ficción. En fin, o sea, el que voy al punto es, cuando evaluás cosas en Argentina y en cualquier lado, vos lo que haces es trazás muchos escenarios. Trazás escenarios donde el precio está alto, escenarios donde el precio está bajo, escenarios con default, sin default, donde la demanda cae o sube. Y vos lo que haces es presentar un menú de escenarios y después eso le asignás una probabilidad. En un país de riesgo como Argentina, o sea, si yo estoy hablando de un proyecto en Estados Unidos, por ahí la diferencia entre el escenario 1 y el optimista y el pesimista es esta. En Argentina, entre el escenario optimista y el pesimista va a ser esta, básicamente, y dificulta la toma de decisiones. Yo lo que haría es, primero, por ejemplo, trazo el escenario más negativo posible y ver, che, si pasa esto y yo compro esta compañía, ¿me fundo? ¿Mando todo el holding a la quiebra? ¿O es un riesgo que estoy dispuesto a correr versus el caso optimista donde sale todo bien y es un golazo? Es simple, y después ahí está en el estómago de cada uno. Después otro tema importante, que lo vamos a ver ahora, es la tasa de descuento a la cual yo descuento este cash flow. Esa tasa de descuento, todos tienen claro lo que es el valor presente del flujo de fondos de dinero, ¿no? Descontado. Yo la tasa de descuento a la que descuente ese cash flow va a tener implícito el riesgo país de donde estoy invirtiendo. Eso va a hacer que el valor de este proyecto sea menor. Mientras más alta sea la tasa de descuento, menor va a ser el valor del proyecto de la compañía que estoy evaluando.
Lo cual me lleva a esta slide, que es la tasa de descuento a la que yo voy a evaluar ese flujo de fondo, es el WACC. ¿Esto ya lo vieron con Julio? Weighted Average Cost of Capital. Costo promedio ponderado de capital, es como suena, es un promedio ponderado. ¿Dónde qué es lo que yo hago? Yo me fijo lo siguiente. Agarro estos dos. Entre los que me prestan plata de deuda y los inversores de equity, ¿quién me va a pedir más tasa de interés al proyecto? Los de equity. ¿Por qué? Porque tienen más riesgos. Entonces, si se van la empresa se va a la quiebra, caso hipotético, ellos tienen que responder con su patrimonio. El que presta plata, el acreedor de deuda, está más cubierto. Tiene otros mecanismos para defenderse. Entonces, es normal que un inversor de equity pide un retorno de 20% de la inversión y el de deuda pida 7, 8, 9. Entonces, cuando yo quiero descontar el flujo de fondos que acabo de construir, tengo que tomar una tasa de interés que sea un promedio entre el interés que me piden estos muchachos y el que me piden estos. Yo básicamente lo que hago es un promedio ponderado entre el interés que me piden los de equity, entre el 20%, fijo que llevamos estos 60% y estos 40%, es 60% por 20% por 40%. Entonces, lo que ven acá es eso básicamente. Equity sobre deuda más equity, deuda sobre equity más deuda, o sea, esto sobre esto más esto, esto sobre esto más esto, por KE, la tasa de interés que me piden los accionistas, por KD, por la tasa de interés que me piden los acreedores de deuda. Y todo esto multiplicado por 1 menos T, que es 1 menos T, el impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Los intereses de deuda que yo pago a mis acreedores me producen un escudo fiscal impositivo. Yo me los puedo descontar de ganancias. Entonces acá va, normalmente, bueno, sumamos que 30% por 0,7. ¿El CAE cómo lo estimás? Lo que te pide el accionista. El CAE sale de acá, de esta fórmula, se calcula con lo tradicional, hay muchas maneras de hacerlo, pero lo más tradicional y lo que vas a ver en todo el libro es usar lo que se llama el método KPM. El método KPM básicamente dice cómo calcular el CAE. Y básicamente, ¿qué es lo que dice? Que miremos la tasa libre de riesgo, típicamente bono de deuda de Estados Unidos, hoy están viendo el medio o algo así, por beta es un coeficiente que se calcula, acá no vamos a ver cómo se calcula, olvídense de esto, pero básicamente es un coeficiente que mide cómo es el rendimiento de una inversión de este tipo en una compañía pública versus el rendimiento del mercado. Realmente un coeficiente de correlación entre cómo evoluciona, por ejemplo, un índice como sea Standard & Poor's, el Standard & Poor's versus una inversión de un accionista en una empresa similar a esta, a la que estamos evaluando, o la misma. Por, bueno, esto es lo que llamamos prima de mercado, riesgo de mercado, pero la tasa libre de riesgo, más lo que llamamos el riesgo país. Acá entra el famoso riesgo país. Ustedes cuando ven, para los que no saben, cuando ven que el riesgo país está en 2000 puntos, eso ustedes lo tienen que dividir por 100, y básicamente significa que cuando yo vengo cuánto pido un accionista acá, tengo que sumar 20%. O sea, bueno, ahí donde ven, hay gente que dice, bueno, a mí que me importa que suba el riesgo país. Bueno, ahí cuando ven, muchas veces, todo el tiempo, cuando el riesgo país sube, esto sube. Si esto es 20%, significa que de piso un accionista para invertir en un proyecto en Argentina me está pidiendo 20% de retorno. Si sube KE, sube la WACC. Si sube la WACC, sube la tasa de descuento a la que tengo que descontar mi proyecto. Sube la tasa de descuento, baja el valor del proyecto que estoy evaluando. Entonces eso hace que muchos proyectos que vos los pones, no digamos vos los pones en Uruguay o en Colombia o en Ecuador, y cierran los números, más o menos dan, o en Chile ni hablar, los números cierran, son atractivos y se pueden llevar adelante, y cuando vengo hago la misma cuenta matemática, lo descuento acá en Argentina, digo ni loco, me da negativo. Eso es lo que llamamos el riesgo país. ¿Cómo se mide el riesgo país? Es la diferencia de lo que paga un bono de deuda argentino a 10 años versus un bono de deuda estadounidense a 10 años. Bueno, ahora,
acá viene lo que es muy importante que entiendan, o por lo menos que se lo memoricen para el examen. Yo cuando hago en el método más tradicional de evaluación de compañías y de activos, que es el que vemos acá, cuando yo proyecto las ventas, los costos, fíjense que acá en ningún momento pongo las inversiones, impuestos, en ningún momento pongo ni la deuda ni los intereses que estoy pagando. ¿Okay? Si yo acá agregase el repago de la deuda que tomé y los intereses y le pongo al flujo de fondos el escudo impositivo, estoy haciendo lo que se llama un flujo de fondos al equity y lo debería descontar en vez de una tasa WACC directamente a un caso E, que es lo que me piden los accionistas, porque estoy construyendo el flujo que van a recibir los accionistas directamente. Como yo no pongo eso, yo lo que estoy construyendo es el flujo de fondos de solamente los activos. Agarro y digo, estoy en una fábrica de caramelos, entonces me olvido de la deuda de la fábrica de caramelos, me olvido de quiénes son accionistas, agarro y digo, bueno, tengo esta fabriquita que me produce X caramelos por mes, lo multiplico por mi hipótesis de precio, le descuento el precio del combustible y del operario de la máquina y le pongo los impuestos. Ese fue mi flujo de fondos del activo. Y lo descuento a una tasa de descuento que es el promedio entre lo que van a recibir los acreedores y los accionistas. El resultado de ese flujo de cuento, de haber descontado ese modelo con una tasa WACC, es este cuadradito azul que está acá, el company value. ¿Ok? ¿Me siguieron todos? Sí. Es decir, que si yo quiero hacer cuánto vale el equity, una vez que hice ese modelito económico y lo desconté a la tasa WACC, agregó el company value, yo ahora que sé, bueno, ¿y cuánto vale el equity? Bueno, me fijo si tiene acciones de otras compañías o algún terreno más o algo no afectado a la producción para sumar, se lo sumo, le sumo el working capital, si el resaldo es negativo quedará restando, le sumo la posición de caja que tiene la compañía, le resto la deuda y por diferencia ya acá averigüé el equity. Entonces, puedo hacer la inversa también, agarro una compañía pública que cotiza en la bolsa de Nueva York, agarro todas las acciones por el precio de acción, lo multiplico, averiguo el equity. Me fijo cuánta deuda tiene, se la sumo. Le resto la posición de caja, le resto el working capital que tenga en el momento, le resto alguna inversión que tenga otros activos y saco por diferencia el company value. Que eso sería lo que lo que yo puedo inferir es decir, miren, en la bolsa americana el promedio, según el valor actual de mercado de la compañía refleja que los modelitos de todas las personas que están evaluando esta compañía más o menos llegan a este valor de company value, o por lo menos es lo que me está evaluando el mercado. Y lo puedo comparar con lo que me dé mi modelo de evaluación. Sí. Una pregunta, si uso entonces el cash flow operativo, uso el WACC como tasa, y si uso el resultado neto, usaría la tasa del equity. Claro, vos básicamente tenés que pensar, si yo construyo solamente el flujo de fondos de los activos, estoy construyendo el flujo de fondos que ven las máquinas, que está acá. Si construyo solamente el flujo de fondos de lo que va al equity, es decir, después de haber pagado deuda, haber pagado impuestos, todo, estoy construyendo lo que va acá. ¿Okay? Sí, y una pregunta, cuando hablas de eso de que construís el flujo de fondos de los activos, Sí. ahí sí tenés en cuenta, o sea, yo lo que veo es, tomás, de alguna manera,